han instalado plataformas digitales para transmitir y se está hablando mucho de profecía. Es muy oportuno hablar de ellas porque, como dijera alguien, es fácil predicar profecía al día siguiente del titular del periódico. Pero se está hablando mucho al respecto y es oportuno que se haga. Pero yo he estado hablando de familia, de hogar, aludiendo a estos hombres, mujeres, padres, madres, esposos, esposas que están confinados, como yo, en las cuatro paredes de un apartamento, de una casa, y llegar hasta ustedes con lo que la Escritura dice al respecto. Y estamos hablando ya en la etapa final de estas conferencias, de estas charlas, sobre los enemigos del hogar y la familia, que tiene muchos. Todo lo que es bueno tiene la contraparte negativa. Entonces, les mencioné ayer y se lo voy a recordar a quienes no habían tenido en cuenta esta parte o que llegaron hasta hoy a la conexión. La infidelidad conyugal, esa es la primera, me detuve allí y hoy voy a continuar allí, no sé si termine porque esto es largo y ancho este tema, pero lo conduje al primer lugar porque esta es la causa principal de tanto azote que acosa a las familias, es decir, el adulterio. Segundo, el irrespeto. Tercero, la ausencia de Dios y de su palabra en la familia y en la pareja. Cuarto, la insatisfacción íntima. Quinto, la mala administración del dinero. Sexto, la intromisión de terceros, sean suegros o otros familiares. Séptimo, la influencia y mal uso de los medios, entre ellos. Octavo, la rutina en todos los aspectos, la frivolidad y el descuido en la parte novena. Y por último, la falta de comunicación o de diálogo frecuente entre las partes, las familias, puede conducir al alejamiento, a la dispersión de la familia, y de eso hablaremos muy someramente. Hoy quiero que continuemos con el tema de la infidelidad conyugal, o bíblicamente llamada adulterio, condenado por Dios en su palabra, y les voy a invitar para que tomemos la Escritura, la palabra del Señor, en el libro segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, algunos dicen segunda de Samuel, yo llamo segundo porque es un libro, pero si usted quiere llamarle segunda de Samuel, no tiene problema tampoco. Entonces, abramos allí y voy a leer los versículos 1 al 4, o hasta el 5 inclusive. Dice la palabra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, escuchen qué época, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dice la palabra, ahí está el texto ya en pantalla, gracias mi hijo por ayudarnos. Y también dice aquí: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa, o la terraza, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y dice aquí: y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Le trajeron una información concreta, clara. Dice: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Fue la razón que le mandó poco tiempo después de aquella convivencia ilícita. Yo le voy a invitar para que oremos a Dios. Y una vez toquemos un tema que no es muy popular. No son muchos los que les gusta hablar de esto, pero yo tengo el deber bíblico, ministerial, de hablar de estos temas tan trascendentes como medicina preventiva. Escuchen bien. Y si es curativa, es más dolorosa, pero hay que enfrentarla. Miren ahora la pandemia que estamos padeciendo, hay que enfrentar como sea, tenemos personal médico en todo esto, saturados por supuesto. Cuando llega el mal hay que actuar, hay que intervenir para a ver qué hacer con él. Entonces la palabra de hoy tiene estos dos enfoques: o es curativa, si ya el virus del adulterio manchó su vida, o es preventiva, que es mucho mejor y más económica. Entonces vamos a orar al Señor y luego entramos en el estudio del tema. Hoy continuaremos con el que iniciamos ayer. Amado Padre Celestial, muchas gracias porque de nuevo me permite la oportunidad, el gozo, la bendición de usar, Señor, esta plataforma digital, estos recursos técnicos para anunciar tu palabra, ya que no podemos hacerlo de una forma tradicional,
como era nuestra costumbre en los púlpitos de nuestras iglesias. Gracias por estos medios, gracias por cada pastor, cada líder que está usando, Señor, este recurso para llegar hasta tantas vidas que nos están oyendo, siguiendo y acompañando, Señor, en el estudio de tu palabra. Por aquellos que están dando, Señor, estudios proféticos, bendícelos, Señor amado, y que puedan transmitir tu verdad tal como está escrita. En mi caso, que me he ocupado de estos temas familiares, ayúdame hoy para prevenir a tantas vidas, hombres o mujeres, que estén quizás asediados por esta circunstancia pecaminosa, que este virus maligno haya picado en sus mentes y estén quizás a puertas de traicionar el voto matrimonial que un día confesaron ante una autoridad eclesial o civil. Te presento también, Señor mío, aquellos que quizás ya hayan caído en esta condición y cuyas conciencias en este momento les incomoda, les intranquiliza y les redarguye, que la única vía para salir de esa condición es el arrepentimiento y el volverse de su mal camino. Oro por los hijos e hijas, pequeños y grandes, que sean protegidos a través del temor de sus padres, y de esta forma la maldición no los alcance, porque tu palabra dice que tú visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes te aborrecen. Dame pues la gracia, la autoridad para transmitir tu palabra, y en tus santas manos quedamos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Bien, ayer les dije que el adulterio, aunque es un asunto personal, tiene trascendencia en las áreas que les mencioné, que se las quiero recordar. En la parte personal, en la parte psicológica o anímica, o sea, los cargos de conciencia, la autorrecriminación. En la parte familiar, obviamente la familia es afectada negativamente por esta práctica. Y también en la parte social, lo que es el entorno del lugar donde vivimos, las personas que se enteran, aquellos que aunque no tienen vínculo familiar con nosotros, sí son conocidos, son allegados, etcétera, compañeros de trabajo, etcétera. Este grupo de personas también son afectados de alguna manera. Las consecuencias últimas son las eternas, porque Dios en su palabra levanta su voz para prohibir este pecado. Es curioso descubrir que en la Escritura se habla mucho de esto. Por ejemplo, si usted ve cómo protege la familia y va conmigo al capítulo 18 de Levítico, permítame a manera de ejemplo citarles esto. En Levítico 18 hay unas prohibiciones para que el incesto, que hoy desgraciadamente también trae mucha maldición. De pronto les hablaré al respecto, pero por ahora se lo quiero mencionar solamente. Actos de inmoralidad prohibidos. Dice el capítulo 18 de Levítico desde los versículos 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y empieza a describir de ahí hacia abajo una cantidad de vínculos familiares, genéticos, que no se pueden practicar. Se los dejo de tareita, léalo esta noche, porque ahora vamos al capítulo 11 donde acabamos de leer. Segundo de Samuel 11:1 hasta el 5. Este caso que acabo de leer aquí es otro más de los ilustrativos y ejemplos que la Biblia contiene de cómo esto altera la vida personal, la vida social, la vida familiar, cómo esto no es un asunto de que yo hago lo que quiera con mi cuerpo, de que en mi vida privada nadie se meta. Si le quiero decir que aquí está un caso, David. Dolorosamente este parche está aquí, porque es que la Biblia no es un libro humano porque sí, la Biblia es palabra de Dios y por eso no oculta los defectos de sus protagonistas, no. Este libro es tal como Dios lo quiere y lo inspiró, muestra el ser humano tal como es, no oculta la mentira de Abraham, la borrachera de Noé, la promiscuidad de Salomón, aquí el adulterio de David, etc. Entonces aquí tenemos a David que se quedó en casa, real por supuesto, mientras sus hombres fueron a la guerra. Él tenía un capitán llamado Joab, era un hombre valiente, un valeroso de los pocos. Este hombre pues se fue a la guerra y mientras David estaba allí pues se dio una siesta, porque aquí dice que era en la tarde que se levantó y se paseaba por el terrado, allá en la parte alta, terraza llamaríamos hoy, y de pronto sus ojos se quedaron fijos en una mujer que se estaba bañando en la vecindad y dice que era hermosa. Ese es el calificativo que se le da. Y por los ojos entró el deseo impuro, la concupiscencia de que hablamos ayer en Santiago 1, ¿recuerdan? Y entonces este hombre, el deseo le llegó. Lo que dijimos ayer en Santiago exactamente le pasó a David. Él no estaba pensando en eso. Él ese día no se levantó diciendo yo voy a adulterar hoy. No, uno no sabe qué día la tentación venga. De ahí la importancia de estar preparados continuamente. Entonces este hombre se levanta tranquilo
Y está paseándose por allí en esa tarde y de pronto se queda mirando hacia allá y se despierta eso que la Biblia llama concupiscencia, esas bajas pasiones, esos deseos impuros. Allí está este hombre, entonces mandó a preguntar por aquella mujer. Ahí mismo llamó un súbdito y le dijo, en aquella casa hay una mujer que está bañándose, pregunte quién es. Y ellos fueron y descubrieron y le trajeron la razón exactamente como era. Le dijeron de quién era hija, de un tal Eliam, era mujer de Urías Eteo. Él conocía a Urías porque era un oficial de su ejército. De manera que con esa información él debió haberse prevenido. Pero él supo que Urías estaba en el frente de guerra y que esa mujer estaba sola. Mire cómo el adulterio siempre es planeado. Los pecados de naturaleza sexual no son fortuitos ni accidentales, son premeditados. De ahí lo grave que es el juicio sobre ellos, porque la persona tiene tiempo de no hacerlo, de devolverse, de reaccionar y decir, por favor, ¿qué me pasa? Mire usted que con toda esa información, él mandó y la trajo. Como era el rey, tenía autoridad, le dijeron, el rey la necesita, la entraron a palacio, él cohabitó con ella, dice aquí la escritura, o sea, cometió adulterio. Versículo 4. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y oigan la parte final del versículo 4 que nos tienen allí en la Biblia. Luego ella se purificó de su inmundicia. Ahí está en pantalla el texto. ¿Por qué se le llama inmundicia a ese acto? Porque era con un hombre que no era su esposo. Nunca se le da ese calificativo cuando las relaciones son normales entre esposos, personas casadas. Allí no hay inmundicia porque es lo normal. Pero aquí sí se llama inmundicia porque es adulterio. Esto es serio, hermano. Miren para dónde vamos. Y al poco tiempo esta mujer le mandó decir a David que estaba encinta. Oigan esto. Era una razón que él no esperaba, pero allí le manda ella a decir, todavía su esposo estaba al frente de guerra, el hombre estaba todavía combatiendo. David entonces, para ocultar aquello, por el afán, por el acargo de conciencia, echa mano de un plan macabro. Ahí enseguida dice, entonces David envió a decir a Joab, que era el jefe, el comandante jefe de sus tropas, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Miren cómo ya la maquinación va más allá. Para cubrir un pecado se echa mano de otro. Ya hay una intención, ya hay aquí un pensamiento maquiavélico contra Urías. Inocente este hombre allá en el frente de guerra, defendiendo al rey, defendiendo la patria, peleando por Israel. Lo mandan traer, la nota les llega a Joab. Joab llama a este hombre y le dice que lo necesitan en palacio, por favor váyase. Y entonces cuando Urías vino, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Estas preguntitas son de rutina y fue para distraerlo, mire ahí. Cuando vino a él le preguntó todo esto, lo que normalmente se pregunta cuando alguien regresa del área de combate, trae lo que llaman en términos militares un parte de guerra. Una información atinente a aquello. Pero después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Miren todo esta trama, ahí está. Le dijo, desciende a tu casa. Se supone que un hombre que lleva tanto tiempo en abstinencia marital, pues estaría con su esposa. Resulta que él lo manda para la casa, no lo deja en palacio, con toda la intención de después atribuirle el embarazo de su esposa con algunas semanas o qué sé yo, de algún retraso. Todo un plan, una trama, como tantos que me están oyendo saben y tal vez han oído cómo se inventa la manera para cubrir eso que la Biblia llama ahí la inmundicia. Y resulta que Urías Eteo, dice el versículo 9, porque le mandaron también presente de la mesa real. O sea, quisieron agasajarlo, hacerlo sentir bien. Mas Urías Eteo durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Aleluya. Miren cómo Dios empieza a frustrar este plan de David. Este hombre tenía un sentido patrio, de los pocos que lo tienen. ¡Qué responsabilidad! Yo elogio a Urías. Es que es un hombre de una pieza, es un hombre de una estructura espiritual, de un sentido del deber. No desciende, se queda montando guardia en la puerta del palacio. Y entonces, en la mañana, le hicieron saber a David, Urías no ha descendido a su casa. Y vino a David, y oigan la pregunta en el verso 10, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? ¿No estás cansado? ¿No llevas tanto tiempo fuera de ella? Y Urías le responde, oigan qué argumento el de este varón. Alabanzas al Señor. Coloquemos el versículo 11, por favor, para que oigamos los argumentos de un hombre recto,
de un hombre de principios. Le dice, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Miren cómo él tenía la visión del panorama. Mi señor Joab, mira el respeto con que trata a su jefe, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Uy, qué hombre este. Alabanzas al Señor. Y David sabía que ese hombre era de ese perfil. Era un hombre de cuerpo entero, era un soldado neto. Era un guerrero por dentro y por fuera. Con todo, David entonces trama lo demás que ustedes ya tal vez han leído, leerán. Saca una carta, le manda a decir a Joab que lo pongan al frente de la guerra, lo regresa con la carta al frente de batalla y Urías muere sin saber que su jefe le había embarazado a su esposa. Esto es una cosa seria. ¿Saben ustedes que este pecado enlutó la vida, la mente de David? ¿Saben ustedes que las consecuencias que se derivaron de aquí para él fueron desastrosas? Quiero que lo lean conmigo por allá en el Salmo 32. Miren ustedes cómo escribe con posteridad a este acto David. Y para que usted no diga que es un asunto personal, que esto nada tiene que ver, mire el adulterio a donde llevó. El versículo 3, 32.3 de los Salmos. Y ya viene el Salmo puesto aquí en el 32.3. En breve estará, me hacen saber que estamos por Betel también. Amén. Un saludo especial, algún paréntesis antes de la lectura, para saludar a todos los televidentes de Betel. El Señor les bendiga. Con mucha especialidad al pastor Rodolfo González, a quien siempre saludo con mucho cariño y mucho respeto, a la hermana Rita, de parte mía, de parte de mi amada esposa aquí presente, de mi hija, de mi hijo Alexis, que lo conocen allá en Betel porque él es el enlace que tengo con ustedes. Dios les bendiga a toda la oficialidad, a los pastores, a los hermanos miembros de la Junta Internacional que de pronto estén conectados. Mi abrazo fraterno y decirles que es una bendición usar estas plataformas, estos medios para bendecir tanto pueblo que nos sigue a esta hora. Ya tenemos una cantidad, hay 276 ahora conectados y me alegra por eso. Vamos ahora, cierro la parte de saludos para que lleguemos al Salmo 32.3. Oigan la experiencia de un hombre que pretende ocultar su adulterio y no puede, porque es inocultable. Puede que tape de una y mil maneras. Ya Urías estaba muerto, ya no tenía que responderle a él como tal, como esposo, porque él no iba a instaurar una demanda jurídica, no iba a ponerle un pleito de tipo legal a David por el adulterio con su esposa. Pero aunque el otro murió, el pecado se agravó, porque Dios se lo dice después con el profeta. Le dice el profeta, no solo dormiste con esa mujer, sino que también lo mataste con la espada de Joab. Qué cosa terrible. ¿Cuántos adulterios? Para ocultarse, ¿cuántos adúlteros han acudido a esto? Y acuden a eliminar la contraparte para que no se enteren. Un hombre una vez le dijo a una mujer que si lo denunciaba del adulterio que habían cometido, le cortaba la cabeza con un machete. O sea, la decapitaba. Endemoniado, porque además de haber cometido el adulterio, ya se había abocado a un posible descubrimiento. Y David dice esto. Miren, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué cayó? Esto, el pecado, no lo quiso confesar. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Oigan la experiencia de un hombre acusado por su conciencia. Lo que ayer estudiamos en el capítulo 8 de Juan. La conciencia grita, es pecado, es maldad, de día y de noche. O sea, a todo momento estaba el pensamiento allí. Se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, su exuberancia. Ese gozo que antes lo caracterizaba como el dulce cantor de Israel, ahora ya no cantaba, porque la conciencia lo acusaba. Los pastores hemos conocido personas que han caído en este pecado y uno ve cómo se apaga su espíritu. Ese entusiasta cristiano, cristiana que adoraba, que levantaba las manos, que exclamaciones de júbilo salían de sus labios, empieza a apagarse. Algo pasó allí y generalmente es este tipo de pecado. Porque en las iglesias estos pecados son los que afectan. Esporádicamente, afortunadamente no son tan frecuentes. Pero esto, porque un cristiano no se aparta para irse a pegar una borrachera, ni para ir por ahí a consumir drogas, o para irse a robar por ahí un apartamento, no. Generalmente es por esta puerta que el enemigo entra muchos llamados cristianos, incluso pastores. Por eso en esta tarde, por favor, escuchen esto. Aquí tenemos un hombre con angustia, preocupado, no solo este salmo, hay otro, el 51, que también lo escribió bajo la fuerte presión de la autorrecriminación y el remordimiento. Esto es así.
el pecado de adulterio no se mancha. Veremos eso en el transcurso del estudio. No se borra tan fácil, porque dice la Escritura que su afrenta nunca será borrada. Así que tenemos a David en esa condición muy triste. Esto pasa. No olvido una mujer que en una de nuestras confraternidades aquí en Colombia se quedó después del culto. Todo el mundo se fue y habíamos tocado este tema. Y esta señora lloraba y golpeaba con sus puños la plataforma. Ya estaba despedido del culto y yo me acerqué para orar por ella, porque ella había ministrado y los otros se regresaron a sus bancas, salieron del culto, pero ella seguía llorando allí. Y cuando yo me acerqué, ella con muchas lágrimas me habló y me dijo: es que hoy la palabra partió mi alma. Mi esposo es un cristiano a carta cabal, es un hombre temeroso de Dios. Está ausente, él trabaja con una empresa multinacional y se ausenta con frecuencia. Y entonces, en una de esas ausencias prolongadas, el diablo tentó mi vida. Y yo he sido infiel 2 veces. Y él habla por el Skype con mis hijos y en la pantalla de la computadora lo vemos. Y él le dice: su madre es una santa, hónrenla, obedézcanle. Y cuando él dice eso, siento aguijonazos dentro de mi corazón. Mi conciencia me taladra, porque yo no soy esa que él dice que soy, que él cree. ¿Qué tengo que hacer, pastor?, decía llorando. Yo le cité Proverbios: el que cubre su pecado no prosperará, pero quien lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Me dijo: no puedo confesarlo. Si lo hago, perderé a mi esposo, se romperá esta relación que es la de mis hijos. Y seguía llorando. Yo le aconsejé que hablara con su pastor y que él la asesorara para ver cómo ella podía ser libre de este cargo. Pero la única manera es a través de la misericordia, a través del perdón y de la reconciliación con nuestro Dios. De manera que aquí tenemos a David en una condición parecida, pidiendo misericordia, suplicando perdón y favor, y aquí está este hombre en esa condición. Si hay alguien que está en esa misma situación, le quiero decir que es la factura que pasa el adulterio por haber roto los votos matrimoniales. Así que guárdenos Dios en su misericordia. Los que nos estamos envejeciendo con la satisfacción del deber cumplido por la gracia de Dios, sabemos que esto nos da autoridad para hablar, porque esa es otra parte. Una persona no pudiera hablar con esta propiedad si estuviera manchado con esto. Si alguien estuviera viéndome ya a través de estos medios y supiera que no es verdad lo que estoy diciendo, pudiera escribir aquí en el chat y decir: es mentira. Mire usted lo importante que es, no solo por mi vida personal, sino también por la vida ministerial y por la autoridad que esto aporta para hablar de estos temas. Gloria al nombre del Señor. Esa es la parte personal. Ahora hablemos de la parte familiar. Ay, Padre Celestial, tenga misericordia el Señor. Volviendo al caso de David, si usted toma la historia de David, los que estudiamos la Biblia, observe que él tuvo varias mujeres. Pero también este hombre procreó varios hijos, muchos. Entre ellos se destacaron Salomón, se destacó también Absalón, Adonías, y otros más fueron en esa línea. Es más, este hombre legó en cierta manera algo que no debió haber legado en sus hijos. Por ejemplo, Salomón tuvo 1000 mujeres. Sepan que cual la madre, tal la hija. Y yo añadiría que cual el padre, tal el hijo. Este hombre se fue por un desorden terrible. Salomón fue un hombre promiscuo, bastante dado a esto. Promiscuidad es un término que no aparece en la Biblia, pero es un término tanto legal como médico. Por eso llaman jueces promiscuos los de pueblos, que atienden todos los casos, atienden cualquier circunstancia legal y jurídica. Ellos la atienden, se llama juez promiscuo. Aquí en Colombia se llama juez promiscuo municipal. Es la persona facultada para todo, que no tiene una especialización en determinada rama del derecho, sino que atiende todo. Y en la parte médica, promiscuo es el que ha tenido varias compañías sexuales en más de un año. Cuando una persona, por ejemplo, ingresa con una enfermedad infectocontagiosa de transmisión sexual, lo primero que le preguntan es cuántas compañías sexuales tuvo en ese año. Y a partir de 2 califica como promiscuo. Imagínese Salomón con 1000 mujeres, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Terrible, porque es que el ejemplo sí trasciende a la familia. Un padre promiscuo carece de la autoridad para corregir a los hijos y esa atadura pasa de generación en generación. Eso es cierto. Por eso es que guárdenos Dios y cuídenos por su gracia, pero también hagamos nuestra parte. Ahí están las consecuencias familiares. Estos días les mencioné unas y la vuelvo a retomar. Es Jueces 11:1. Si me ayudas, Alex, por favor, con Jueces 11:1, allá en la Escritura, búsquelo para que ustedes vean los efectos de un adulterio, una fornicación, un pecado que tuvo por allá este hombre en la vida antes de, llamémoslo así. Resulta que Jefté,
Galadaíta era esforzado y valeroso, allí está. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jeté era Galaad. Oigan esto. Lo vuelvo a repetir por si alguno no me oyó la semana pasada. Galaad tuvo una aventura por allá por fuera y tuvo con una mujer ramera y esta mujer concibió y le dio a luz un hijo y se lo entregó y le pusieron por nombre Jefté. Después la mujer de Galaad, él se casó, pero trajo ese niño consigo. Esto lo toqué en el tema de padrastros y madrastras. Dice, por lo cual la mujer le dio hijos, los cuales cuando crecieron, yo les dije la semana pasada que subrayen esa frase, cuando crecen. Cuando los niños están pequeños, usted le puede mentir y decirle que es pura mentira de la mamá, que es que la mamá es muy celosa. Pero cuando los hijos crecen, se enteran de las conductas pecaminosas de los padres. Eso es inevitable. Usted no podrá ocultarlo. Por alguna fuente entrará esa información a ese muchacho, a esa muchacha, y el día que él sepa eso, usted perderá toda autoridad moral para corregirlos. Qué cosa triste es esta. Estaba recordando que en mi primer año de ministerio, hace 40 años ya, estos días, recién empecé la obra pastoral. Yo fui a una finca a buscar a una hija de una vecina del pueblecito aquel que había hecho decisión de fe. Esa muchacha, aprovechando la ausencia del padre, que había pasado a Venezuela a trabajar, ella le dijo se fue de la escuela con un compañero de clase, era otro adolescente prácticamente, y ese jovencito se la llevó para casa de sus padres, una finca como a 1 hora de camino. Yo recuerdo que esta señora llorando me pidió que la acompañara para ir a traer su hija, antes de que su esposo regresara, porque podía, ya esto estaba mal, pero había que persuadirla. Me fui a acompañarla, tomé mi Biblia, la eché en una bolsita y caminé con esa señora por esas fincas por allá. Y llegamos a esa finca donde ella sabía que estaba su hija y la niña estaba barriendo el patio de finca. Y estaban los perros, salieron, nos ladraron, nos espantaron. Y yo noté que esa niña no se ocultó de la mamá, no se ruborizó, nada. Y yo entendí que por estar haciendo una conducta incorrecta, ella debía haber sentido vergüenza, no la sintió. La mamá llegó, la abrazó, intentó por lo menos abrazarla, se echó a llorar, y yo al lado, esperando mi oportunidad para dar algún consejo. No pude, ¿sabe? Cuando esta muchacha le dijo estas palabras, la mamá a la hija, le dijo, hija, ¿por qué no esperó a crecer y volverse mayor de edad, que se hubiera casado para que saliera de la casa casada? Cuando ella usó ese término, esta señora, esta muchacha, la miró con desprecio y le dijo, miren la casada. Y ahí me miró a mí y me dijo, usted no sabe Humberto, me dijo, no me dijo pastor ni nada, por ese nombre me llamó. Esta señora es así, así, y empezó a enrostrarle lo que ella había descubierto de la mamá. Ese llanto de la mamá se incrementó, no entramos a la casa, nos regresamos, ese encuentro duró arriba de 10 minutos, y por el camino esa señora lloraba, y yo atrás, caminando por allí, y era el llanto. Yo intuía que era el llanto de una persona acusada por su conciencia, sin ningún recurso defensivo, sin cómo contradecir a su hija, decirle mentirosa, me estás calumniando. Esa mujer descubrió que su hija se había dado cuenta de su vida pecaminosa. Es más, la trató de hipócrita. Yo le aconsejé que enderezara su rumbo, que buscara al Señor de todo corazón. Lo hizo con el andar del tiempo y terminó siendo una buena cristiana, pero le quedó un pasado manchado, como este que heredó David a su familia. Así que la familia sí que es afectada cuando esto se da. Y en el caso de este hombre llamado Jefté, pues crecieron sus hermanitos, jugaban al principio todos juntos, como es normal entre los niños, pero cuando crecieron se enteraron que él venía de otra mujer, que era medio hermano. Y empezaron las discusiones allí, lo expulsaron de la casa con un argumento, no heredarás lo nuestro porque eres hijo de otra mujer. Miren esto, ¿usted qué cree que eso no pasa nada? Sí pasa. Y se lo digo en el nombre del Señor en estos tiempos de cuarentena, sí pasa. Usted no podrá borrar aquello ni de su mente, ni el estigma que en su familia genere. Por eso hay papás que de pronto me están oyendo, que saben que usted perdió toda autoridad. ¿Cómo corrige a un hijo? ¿Cómo le dice que respete a la novia si usted no respetó a la mamá? ¿Cómo le dice a una hija que llegue temprano, que no sea callejera usted, mamá, si usted tiene una conducta impropia y ella lo sabe? Bendito sea el Señor y su gracia. Por eso es que predicamos esto, porque si hay otra forma de vivir, hay otra forma de entender la palabra y de llevarla a la práctica para tener la paz interior que se deriva de allí, pero también la autoridad moral que nos es otorgada cuando andamos rectamente. Bendito sea el Señor. Aquí tenemos pues las consecuencias familiares. Oiga, pero en lo de David no paró en esto de Salomón. ¿Saben ustedes que en la casa de él hubo también un incesto? ¿Saben ustedes que él tenía una hija llamada Tamar, en una de las mujeres que tuvo? También tuvo otro hijo llamado Amnón, que eran hermanos paternos con Tamar.
Y este Amnón abusó de su hermana en propio palacio. Mire la maldición que le trajo ese pecado. Se vino en una reacción en cadena a toda su familia e indujo a su hijo, uno de ellos, a abusar de su propia hermana. Luego también hubo crimen porque Absalón mató a Amnón desde el día que violó a su hermana. Es que estos pecados, que son pecados, no los llame debilidad de la carne, porque no es, son pecado. Y no me venga con el cuento que es que la carne es débil en el impío, en el perverso, en el hombre que teme al Dios del cielo, somete la carne con sus pasiones y deseos, dice la Biblia. Lleva esto a los pies de Cristo y es victorioso en el nombre poderoso de Jesús. Y me están oyendo hermanos que saben que es así, que a los pies de Jesús se vence cualquier tentación, por aparentemente, óigame bien fuerte que sea. Así que tenemos ahora las consecuencias familiares, Padre Celestial. Esto es terrible. He contado esta experiencia porque lo viví. En Bogotá, en el colegio donde estudiaban mis hijas y mis hijos, hubo una conferencia de padres. Una vez yo fui. La dictó un hermano llamado Craig Hill, recuerdo su nombre. Maestro de hogares, psicólogo de profesión, consejero matrimonial en una iglesia allá en Houston, una iglesia grande. Y este colegio, que era de orientación cristiana, trajo a este hombre y nos dio una charla. Él habla bien el español porque trabaja con hispanos, aunque es nativo allá, pero me pareció una persona profesional, muy centrado en su tema, lo manejaba bien, y nos contó en su enseñanza de una mujer que fue conducida a consejería por otra de su iglesia. Él se encarga de consejería familiar, tiene subtítulo en esa área, psicólogo familiar, y él aconsejó a esta señora, pero él dice que esa señora lloraba mucho porque tenía un hijo de 7 años, escuchen, 7 años. Y ese niño ya tenía unos problemas bien serios porque desde los 4 años que empezó a hacer algunos dibujos, siempre dibujaba cuerpos femeninos desnudos. Y él ya le pegaba, le quitaba el lápiz. De pronto desarrolló un olfato hacia la pornografía y cuanto periódico encontraba era buscando ese tipo de figuras. Empezó a portarse mal, no podía ir donde las vecinas porque tocaba a las niñas impropiamente, y entonces la rechazaban, y esta mujer desesperada buscaba ayuda allí, y alguien le habló de Cristo y de la iglesia. Ella fue, y estuvo haciendo consejería con este pastor, el psicólogo, y me dijo, Pablo no hacía presencia en la ciudad de Corinto cuando recibió esta información, o si no, seguramente se desplaza a la iglesia para hacer reunión y ubicar las cosas como deben ser. Él dice, yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa hizo. O sea, es como si estuviera allí. Versículo 4, gloria al Señor. Oigan los correctivos que hay que hacer en una congregación con este tipo de conductas. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, miren la autoridad que se invoca aquí. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando con un énfasis, con una autoridad de este hombre, y dice más, ¿qué más hay que hacer? El versículo 5, el tal, o sea, el hombre que enamoró la madrastra, el tal se ha entregado a Satanás. Uy, qué disciplina tan seria. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí tenemos pues a un hombre con una autoridad corrigiendo este mal, porque si este mal se tolera en la iglesia, pues cunde, permea la congregación, le hace un daño tremendo a la vida espiritual de la iglesia. Es por eso el énfasis continuo en esta obra. Permanente, estamos predicando contra esto porque esta ola de inmundicia que invadió la sociedad, la academia, la política, el deporte, casi todos los estamentos sociales corruptos por esto. Es normal oír que un gobernante tiene 2 y 3 mujeres, que esto y lo demás, que la novia de un gobernante que debía ser la esposa, que está embarazada, otras que con mujer como si fueran hombres, otros con hombres como si fueran mujeres. Es una cosa terrible la aberración, como ha llegado y ha permeado. Lo único que tiene que guardarse es la iglesia, y si una iglesia tolera el mal, y un pastor se casa y se recasa y vuelve otra vez, pierde la autoridad y la santidad de esa iglesia, y mire dónde puede caer. El apóstol Pablo dice, ese hay que entregarlo a Satanás, o sea, ese mal hay que cortarlo de raíz. Santo es el Dios del cielo. La vida ministerial hay que cuidarla, porque es que cunde el mal, repito,
Y entonces se le hace común a la gente. Si uno lo hace, el otro lo repite y el otro también, y el otro también, y se va dando un deterioro moral progresivo en la iglesia. Por eso es que estamos tocando estos temas. Pudiera estar hablando aquí de asuntos proféticos. Ahí tenemos en la escritura esos eventos, pero yo quiero hablar de esto porque en estos días hay más de uno amargado porque no ha podido salir a adulterar y a fornicar, porque están encerrados, confinados y están deseando que pase esta circunstancia para volver a lo mismo. El Señor nos guarde. Vuelva siendo un cristiano genuino a la iglesia. Y les voy a continuar comentando aquí, porque esto es importantísimo que lo lea. Miren ustedes Proverbios 5 del 1 al 23 para que veamos qué dice la Biblia sobre esta práctica. Proverbios capítulo 5, que se dedica a todo esto, casi todo el capítulo, todo está escrito amonestando contra la impureza moral. Escuchen esta frase: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. O sea, llama la atención, escúcheme, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Está hablando de la conducta de la otra, porque para que haya adúltero tiene que haber adúltera. Cuando una mujer tiene principios, temerosa de Dios, no acepta ningún tipo de oferta pecaminosa, la rechaza de plano, no solo ofertas sino insinuaciones. Porque la mente humana evalúa la información que recibe y de acuerdo a la actitud. Recuerden que hay un lenguaje que no es articulado, no es verbal, es un lenguaje corporal, psicológico, que cuando se insinúa de esa manera, la contraparte puede leer que allí hay una mala intención. Entonces, mas su fin es amargo, el de ella, aquella que es hipócrita, que destila miel sus labios, que parece bonita. Dice, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden, hablando de ella. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, o sea, la condenación. Sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. Estas amonestaciones tan profundas, filosóficas pero bonitas. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Y viene aquí la amonestación: aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Miren la sabiduría aquí. Algunos creen que esto es torpeza, que esto es mojigatería, pero esta es sabiduría de Dios. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, por el riesgo moral que eso conlleva. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. O sea, llegue usted a quedar cautivo de esa condición pecaminosa y víctima del pecado, porque el pecado es como una arena movediza, atrapa a su víctima y entre más trata de salir, más se hunde. Eso le ha pasado a más de uno. Un hombre cristiano me comentó que él tuvo experiencias amargas en su vida impía. Entre ellas fue robado por ser enamorado. Él era un hombre de recursos, tenía dinerito y entonces mantenía enamorando jovencitas y una de ellas fue contratada por una banda de ladrones que le dio escopolamina en una bebida. Él duró como 5 días desubicado y esa muchacha lo llevó a casa, él enajenado en su mente bajo los efectos de la escopolamina, y allí le entregó chequera, dinero, joyas, todo lo robó esa bandida mujer en asocio con la banda de ladrones a la que pertenecía. Vestida de uniforme, con morral, con mochila de libros, y él creía que era una colegiala y era una ladrona. Usted no sabe que ese instrumento que le sonríe en la calle, de pronto por dentro estén los demonios en esa persona. Y usted dándoselas de buenas, que muy atento, muy buena gente, muy de buenas, llaman algunos, no hay tal de buenas. Es una actitud satánica y lo lleva a casa del extraño. Y gimas al final, cuando pase la experiencia, viene el gemido. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, cuando ya las ofertas no vengan. Y digas, oigan lo que dice esta persona en amargura: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Yo me acuerdo, eran algunos que el pastor Henao y el pastor Rodolfo y cuántos predicaban contra esto. Yo recuerdo que una vez oí un predicador así. Usted recordará, porque esto también queda en su mente. Esta palabra, por ser viva y eficaz, es un antídoto de prevención. Y queda allí en el corazón y en la mente, y entonces se acuerda de ella. Ay, si hubiera evitado, si hubiera hecho caso. Escúchenlo: como no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído, casi en todo mal he estado. Oigan los dos escenarios donde el mal se manifiesta: en medio de la sociedad, en la parte externa, y en la congregación, parte interna. Estoy hablando a gente de iglesia.
que la vida cristiana, por ser una vida tan social, tan cercana. Ahí habla de la sociedad y de la congregación. La sociedad es el conglomerado social y la congregación es el lugar donde rendimos culto, donde nos compartimos, donde dialogamos. De ahí la importancia de mantener, no por el coronavirus, sino por ética, una cierta distancia. Óigame bien, con respeto, con dignidad. La línea que nos debe llevar a tratar el sexo opuesto debe ser siempre de respeto y dignidad. Varones que me oyen, pastores y líderes. Nada de estar abrazando a las muchachas y pegándose allí, porque eso puede ser el camino al pecado del adulterio. Y usted, hermanita, enséñale a sus niñas desde temprano la dignidad. No le permita que estén agarrando por allá a los muchachos y esto, porque pueden crecer con esa manía. Y después ven primero a un hermano, pero cuando ya van creciendo ven un hombre. Cuídelas. Y cuídese usted en el nombre del Señor. ¿Qué pasa entonces? Y digas, como aborrecí esto, pero no oí la voz. Oigan, casi en todo mal estado allí. Miren lo que dice el versículo 15. Proverbios 5:15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Alabados al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Eso sembró, eso coseche. Se le advirtió, se le dijo, se le tomó en cuenta, se le llamó la atención. ¿Cuántos que predicamos en contra de esta maldad después resultan incursos en eso? Y entonces, ¿con qué argumento? Bebe el agua de tu propia cisterna. O sea, eso fue lo que usted cavó, eso es lo que usted sacó. Tremendo esto, Dios tenga misericordia. Por eso vienen los consejos. Después de esto, escuchen, mujeres que me oyen, dice aquí, en el versículo 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, o sea, con la esposa. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Diciendo, si tienes la propia, ¿por qué tienes que estar codiciando la ajena? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Noten cómo califica este tipo de pecado la Escritura. Y más adelante, es que Proverbios tiene mucho que hablar. En el capítulo 6, miren ustedes estos consejos éticos. Los versículos 32. Vamos adelante al capítulo 6, verso 32 de los mismos Proverbios y encuentran ustedes este versículo. Ahí viene en pantalla el texto. 6:32. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Noten que el adulterio es propio de las personas faltas de entendimiento, o sea, no sopesa las consecuencias que se derivan de su conducta, esas que les he mencionado, personales, familiares, sociales, ministeriales. En un momento de pasión es enceguecido y no piensa, por eso es falto de entendimiento. Ustedes allá en Perú, hermanos que son peruanos, usan un vocablo que me llamó la atención. Oí a un hermano que habló de alguien que era brutazo. No solo bruto, sino brutazo es un superlativo que lo eleva de bruto. O sea, es falto de entendimiento, torpe, es la torpeza llevada al extremo. No sopesa, no evalúa lo que puede venir. Y entonces, aquí dice, su afrenta heridas, corrompe su alma el que tal hace. El adulterio corrompe el alma, la cautiva, la deprava, y es peligroso porque se dan, saben ustedes que se llaman conductas atávicas, los psicólogos las llaman así, cuando una persona se habitúa a pecar y repite la misma conducta, se va dando en él esa atadura, que cree que no puede vivir sin eso. Y hay hombres que no son capaces de serle fiel a su esposa, no honran a esa mujer porque están habituados, están atados, corrompida su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Eso. Como le dijo una hija a un papá pecador, cuando él trató de hablarle de la moral, lo miró con desprecio y le dijo, miren, un burro hablando de orejas, es un lenguaje peyorativo, simbólico, figurado, para decirle que él no tenía autoridad, porque el burro tiene las orejas muy largas y el papá tenía mancha de adulterio. ¿Cómo queda usted? ¿Qué le puede decir a una hija cuando le diga eso a un hijo? Por eso es que corrompe su alma y está hallando heridas y vergüenza. Aquí lo dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Escuchen lo que les voy a decir. Así venga el perdón de parte de Dios. Viene, Dios perdona al adúltero que se arrepiente de todo corazón. Le limpia de su inmundicia, pero quedan allá en la mente recuerdos con los que tiene que batallar el resto de su vida, porque el enemigo querrá volverle a traer a la mente, a la memoria, ese pecado,
Y es ahí donde dice la Biblia que su afrenta no es borrada, o sea, queda ahí. Y si quedaron hijos allá en el pasado, sí que queda un recuerdo frecuente de aquella vida pecaminosa. Con razón dice la palabra. Por eso es que dice Éxodo 20 y Deuteronomio 5, no cometerás adulterio. No era para privarlos de supuestos gozos, deleites y placeres, es para esto. Voy a usar los minutos finales para que usted lea conmigo, sea bendito el nombre del Señor, Mateo 5:28, 15:19, Marcos 7:21. Vamos con Mateo 5:28, por favor, hijo mío, ayúdame. Y vamos a leer esos versículos, lo que dijo Jesús, previniendo al respecto. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo, está Jesús subiendo de nivel los mandamientos de la ley. La ley dice, y lo leímos ayer, no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo, dejemos el texto por favor, que dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, cuando la mirada va cargada de lujuria, ya adulteró con ella en su corazón. Los pecados sexuales nacen en la mente. Y aquí Jesús corrige y dice que ahí hay que cautivarlo y llevarlo a los pies de él, para que ese pecado no avance. Eso está en Mateo 5:28, 15:19. Allí también en Mateo, un poquito más adelante, en el capítulo 15, el verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Oigan donde se originan. Los homicidios. Y oigan cuál otro. Si estuviéramos en una congregación, usted lo leería y diría en voz alta, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo sale del corazón. Cuando usted responde ese mensaje de WhatsApp, ese correo que viene insinuante y usted lo responde, ya empezó el corazón a trabajar tras de eso. Ya su mente está atada por esa circunstancia, dígale al Señor que le perdone. Y mantenga una vida limpia y también unas redes sociales limpias que se pueden. Bendito sea el Señor. Marcos 7:21, un poquito más adelante, lo que sigue diciendo el maestro. Ya nos dijo que en la sola mirada se puede insinuar esto. Por eso es que dice en Proverbios que la mujer no te prenda con sus ojos, la forma como mire. A ver, Marcos 7:21 les dije, estoy concluyendo, gloria al nombre del Señor. Dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. De adentro del corazón. Es ahí donde uno tiene control. Alguien dijo esta frase sabia. Dijo, yo no puedo controlar los pensamientos ni los actos ajenos, pero los míos sí. De ahí que cada uno responderemos por sí. Antes que este pecado haga los estragos terribles que están ahí, pudiéramos leer en 2 de Pedro 2:14, gloria al nombre del Señor, también amonestaciones contra el adulterio, cómo prevenirlo, cómo evitarlo, cómo escapar, si fuera el caso, de esa red diabólica llamada adulterio. 2 de Pedro 2:14, hablando de falsos apóstoles y falsos profetas, de hombres supuestamente enviados de Dios que tienen esta conducta. Veámosla en 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, en su mirada hay concupiscencia. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Noten que tienen los ojos llenos de adulterio. Quienes están mirando siempre con lujuria al sexo opuesto. Y a veces están en las iglesias. A veces están siendo parte de las congregaciones. Y es ahí donde la amonestación del apóstol Pedro viene en esta dirección. Por último, vamos a leer 1 Corintios 6:18. Porque este tema lo quiero dejar hasta aquí. Después hablaré de un pecado llamado incesto mañana. Que nos ocuparemos de eso, que se da entre familias y dada el deterioro que hay, es bueno que lo veamos. 1 Corintios 6:18. Viene el texto a la pantalla para que por favor lo tengamos en cuenta. Bendito el nombre del Señor y saludo de nuevo a todas las personas que se han venido sumando mientras buscamos la cita. 1 Pedro 2:14, aparece allí la escritura. Dice 1 Pedro 2:14, gloria al nombre del Señor. Alabanzas a Jesús. Déjenme buscarlo aquí prontamente en las páginas de mi Biblia. Supongo que algunos lo tienen allí ya. Aquí está. Ya debe ser 2 de Pedro. Es 2 de Pedro, hijo. Corrijo, hermanos. Es 2 epístola del apóstol Pedro, versículo 2. Capítulo 2, versículo 14. Aquí está.
Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Conexos con el adulterio se asocian otra cantidad de conductas pecaminosas. La persona que adultera es capaz de robar, de mentir, es una puerta abierta para que otra cantidad de pecados se vengan en cascada por ese despeñadero, por ese talud, por ese abismo llamado adulterio. Es por eso que guardémonos, pidamos al Señor que nos conserve por su gracia y use algunas pautas que son de provecho. Una, salude con mucho respeto a las hermanas. Hable con ellas de una manera respetuosa. Cuando tenga pastor que dar consejerías y sean de esa naturaleza, procure estar acompañado con su esposa. De esta forma se van cerrando las puertas del enemigo. Mantenga siempre cauto, prevenido. Sepa leer las insinuaciones, así como hay santas mujeres en las iglesias, que bendito es el Señor, que abundan. También hay una que otra usada de Satanás, que llega con intenciones malévolas y perversas. Advierta a la congregación, predique con frecuencia contra esto y ante todo, hágalo por su alma. No cargue su conciencia de pecado, de maldad. No manche en la santidad del matrimonio. Esa frase que usted una vez pronunció, que sería fiel para ella hasta que la muerte los separe, y que usted, mujer, le dijo también que sería para él hasta que los dos vivieran. Eso está en vigencia. Arriba lo escuchó el Señor. No rompa ese pacto. Dele a sus hijos la tranquilidad, la paz, el gozo de haber tenido unos padres éticos, temerosos de Dios y apartados del mal como Job. Yo quiero orar en esta hora. Seguramente me han oído personas que están en esta condición. Hoy le quiero decir que Dios perdona el pecado. Perdonó a la samaritana que había roto 6 hogares. Perdonó a María la Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Posiblemente uno de ellos era de adulterio, porque es un pecado muy común, se ha aceptado en la sociedad y se ve como normal. No es normal a la luz bíblica. Tal vez usted crea que somos puritanos, que somos antiquísimos, prehistóricos, no importa. Aquí Dios en su palabra dice que se guarde para Dios, que nos guardemos, y Malaquías dice, guárdate para la mujer de tu juventud, la mujer de tu pacto. Oramos a Dios. Señor y Padre nuestro, de nuevo te doy gracias porque ha abierto tu santa palabra frente a todos estos hermanos y televidentes y los demás que nos siguen a través de las redes sociales, para tocar campana, para hacer sonar la alerta, para prender la luz roja de advertencia, para gritar: no pases, no des ese paso en esa dirección, porque vas a quedar cautivo y llevarás afrenta y vergüenza que nunca será borrada. Guarda, Señor amado, los corazones nuestros. Bendice cada hombre fiel, cada mujer fiel. Presérvalos de la trampa satánica. Señor, mira a los pastores que tenemos que estar, oh Dios, ocupados en la consejería, en la orientación, en la predicación, en todo aquello que tiene que ver con la vida de las almas que se congregan, con la consejería. Cuántos hogares en crisis, cuántas familias en esta condición tienen que venir a nosotros para pedir el consejo, la oración, que podamos tener la autoridad moral para orar por ellos y aconsejarlos de acuerdo a tu palabra. Señor, mira aquellas vidas, Padre, que están en esta situación de tentación. Dales la fortaleza hoy para romper con aquello y sacar de su mente ese pensamiento que pueda afectarlos. Te presento también, Dios mío, aquellos que tristemente han caído en este abismo. Míralos ahora con su conciencia intranquila. Mira ahora, Señor, cómo les ha molestado esta predicación, esta enseñanza, y cómo quisieran haber oído otro para no haber, oh Dios, sentido ese redarguir, esa espina interna, eso que a David le quitó el sueño, la paz, la tranquilidad, eso que le quitó el gozo, Señor amado, pero que lo recuperó a través del arrepentimiento, del llanto, a través del ayuno, a través del volverse a ti de todo corazón. Perdona el adúltero y la adúltera antes que salga a juicio ese pecado y entonces la vergüenza sea mayor. Antes que su familia se afecte, que los vecinos le critiquen y le señalen, es mejor que vengan a ti en perdón y en arrepentimiento. Perdónalos hoy. Los que me están oyendo en esta condición, ármese de valor. Tal vez delante de sus hijos usted no pueda hacerlo ahora, porque siente temor y siente vergüenza. Ore a Dios que te dé fortaleza. Estamos orando que te ayude para que confieses tu iniquidad y venga la paz a tu corazón. Y las consecuencias Dios las tomará en su mano si eres sincero y sincera y pides perdón de todo corazón. Sí, Señor, dales esa facultad, esa oportunidad,
y que ellos nunca tornen, como le dijiste a la mujer aquella, no forniques, no adulteres más. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos. Muchas gracias a todos los cientos que se han conectado. 327 tuvimos hoy aquí en la lista, de manera que a todos ustedes mi saludo fraterno. Esto despierta a veces inquietudes, no estoy dando respuestas a través de este medio porque ocuparía mucho tiempo, pero ya la palabra lo dice. Los que tienen un pastor, acudan a él para que les oriente en algún momento dado, y de esta forma salir de esta condición y terminar esta cuarentena en bendición, volver a la iglesia con la satisfacción del deber cumplido y con la conciencia en paz con Dios y con el prójimo. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga.